Saludos cordiales, queridos hermanos, hermanas, gracias por estar en nuestra sintonía aquí a través de Radio Fides, Vida y Esperanza y también a través de San José TV. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad de encontrarnos con cada uno de ustedes hasta sus hogares y las personas que también nos escuchan a través de la radio. Bienvenidos una vez más, nuestro programa número 63 de la formación mariológica. Aquí tienes a tu madre. Y gracias por estar con nosotros. Y hemos querido iniciar este programa con este canto que es la secuencia del Espíritu Santo, y esta versión de Luis Alfredo Díaz. Es un canto ya que tiene sus años, es un clásico de la música católica y que aquí en Radio Fides por muchísimo tiempo sonaba constantemente. Y iniciamos con este programa porque recién hemos celebrado el Domingo de Pentecostés, con lo cual hemos terminado y hemos clausurado el tiempo de la Pascua. Y hemos celebrado este lunes la gran memoria de María, Madre de la Iglesia, por segundo año consecutivo, ya una celebración litúrgica donde llamamos a María, Madre de la Iglesia, y como lo vamos a ver en la formación de esta oportunidad, va a ser referido justamente al momento de Pentecostés, que algo ya la semana anterior habíamos estudiado, y por qué entonces llamamos a María, Madre de la Iglesia. Y evidentemente es el momento, el encuentro del misterio pascual y el Espíritu que actúa en María, que permite que así la podamos llamar, y que el Papa Francisco ya de una forma oficial, como una celebración litúrgica para todo el mundo, se celebre esta memoria de María, Madre de la Iglesia. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este día. A cada uno de ustedes, llegar a sus hogares siempre es un gran privilegio y un honor acompañarles y que podamos juntos aprender de la Mariología. Gracias de verdad por estar en nuestra sintonía, y un saludo cordial a Billy Macís, que está en el Control Master. Billy, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hola, Padre, todo muy bien, gracias al Señor. Amén, igualmente, muchas bendiciones y bueno, muy contentos de poder llegar a tantas y tantas personas a través de la radio, a través de la televisión, a través de las diferentes plataformas, las redes sociales. Bueno, siempre con el anhelo de evangelizar y muy contentos de que usted esté acá acompañándonos, Padre. Y yo muy contento de estar aquí con ustedes también, y para mí es un honor. Billy, este canto que estamos escuchando aún de fondo, pues a mí me trae la memoria cuando estaba niño, porque pequeño, pues yo creo que así ya me quedé. Cuando era muy niño, me acuerdo siempre en mi casa, mis papás, a quienes mando un saludo, que están en sintonía, siempre a las 6 de la mañana, me acuerdo, mientras nos preparaba para ir a la escuela, poníamos el rosario, el Santo Rosario aquí a través de Fides. Y me acuerdo también, después de Panorama, si no me equivoco, venía La Iglesia Canta. Y esa introducción de la secuencia del Espíritu Santo es clásica, ¿verdad? Y es preciosísima, porque acabamos de celebrar Pentecostés, y por eso hemos querido iniciar el programa con esta canción de Luis Alfredo Díaz. Un temazo, Padre, un temazo, definitivamente. De los clásicos de Fides. Sí, sí, es una canción muy, pero muy hermosa, definitivamente. Y esto que usted comparte, esta experiencia, estoy seguro que hay, bueno, muchísimas personas que a esta hora dicen, Padre, estamos en las mismas. ¿Verdad que sí? Sí, La Iglesia Canta, me acuerdo. Y el fondo de la introducción o la cortina era justamente este canto, la secuencia del Espíritu Santo que hemos escuchado. Y bueno, justamente hemos querido, Billy, iniciar entonces el programa de este día, pues porque ha sido la acción del Espíritu, como lo hemos estudiado ya por 63 programas, la acción del Espíritu Santo en María, no solamente en el momento de la encarnación, ¿verdad? El momento de que el Señor, el Verbo, se encarna en el vientre de María, no solamente en la concepción inmaculada de María, que el Espíritu ha actuado, sino que Pentecostés marca en la etapa, en la historia de salvación y en el servicio, en la historia de salvación que la Santísima Virgen María presta, un antes y un después, ¿verdad? Lo hablábamos la semana pasada, como María, al centro de la comunidad apostólica, es memoria de Jesucristo. El Espíritu Santo va a venir sobre los apóstoles, ya María es templo del Espíritu, pero la maternidad
de María se extiende aún más. Por eso es importante el tema de esta noche. Así que muy, pero muy atentos, ahí quienes tengan la posibilidad, papel y lápiz, por supuesto. Y bueno, si no, recuerden que queda también la grabación a través de las redes sociales. Así es. Gracias, Billy. Gracias porque nos has, aquí en la pantalla principal del set de Radio Fides, San José TV, tenemos el icono de Mater Ecclesiae, María, Madre de la Iglesia. Quienes nos están viendo a través del Facebook y a través de la televisión, ahí lo pueden observar. Este icono es un mosaico realmente que se encuentra en los palacios apostólicos allá en la Ciudad del Vaticano, y los peregrinos desde la Plaza de San Pedro pueden contemplar este icono. Desde cualquier punto de la Plaza de San Pedro prácticamente se puede ver este icono, y es el que nos va a acompañar esta noche para el tema que tenemos preparado, que hemos preparado con muchísimo cariño para cada uno de ustedes, María, Madre de la Iglesia. Pero antes de empezar a explicar ya a nivel teológico el tema de esta noche, yo sí quisiera contarles un poquito la historia de este icono que está aquí, porque es un icono reciente, digámoslo de alguna manera. Si nosotros pensamos siglo XVI, siglo XVII, cuando se construye la actual Basílica de San Pedro, estamos hablando de muchísimos siglos ya. Podríamos decir que la ubicación del mosaico de María, Madre de la Iglesia, es de una historia muy, pero muy reciente. Y ya con solo verla, aquí debajo ya de la imagen de María y del Niño Jesús, vemos el escudo de Juan Pablo II y el famoso lema del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Totus Tus, todo tuyo, tomado de San Luis María Griñón de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción. Quiere decir entonces que se dio en el pontificado de Juan Pablo II. Y es ahí entonces donde, así muy brevemente, les comento en qué momento se colocó este icono. Resulta que es una imagen que tiene más de 2,5 metros. Fue instalada en la fachada del Palacio Apostólico, que está situado a la derecha de la Basílica de San Pedro, entre noviembre y diciembre del año 1981. Y esto se da unos 6 meses después del atentado que Juan Pablo II había tenido aquel 13 de mayo de 1981. A partir del atentado es que el icono de María Mater Ecclesiae en Plaza de San Pedro, en los Palacios Apostólicos, es colocado. En la base, como lo vemos, del mosaico de la Virgen con el Niño, muchas personas pueden observar el escudo de Juan Pablo II y su lema Totus Tus. Cuando Juan Pablo II regresó al Vaticano, después de la hospitalización en el Hospital Gemelli, después del atentado de 1981, se evaluó la posibilidad de colocar algún signo visible en la Plaza de San Pedro, en el lugar donde el Papa recibió el disparo, para recordar esta página tan dolorosa de la historia de la Iglesia, pero también un signo de la protección de María, que cuida a la Iglesia. Por eso se llama Mater Ecclesiae. Juan Pablo II había confesado ya previamente, siendo ya Papa en los primeros años, que él decía que hacía falta en la Plaza de San Pedro una imagen de la Virgen María, donde la estatua de Cristo estaba rodeada de apóstoles y numerosos santos. Ustedes en la Plaza de San Pedro podrán ver, ¿verdad?, el montón de imágenes donde están todos los santos, está Cristo Redentor, pero decía Juan Pablo II, hace falta una imagen de María, no hay una imagen de la Virgen María. Entonces es por eso que se coloca este signo, que es más visible. Aún así, el cardenal secretario de Estado había explicado que sí hay una imagen de la Virgen, pero que se encuentra encima de la puerta de bronce, eso ya en la parte más inferior de la Plaza de San Pedro, que no es un signo tan visible, pero Juan Pablo II quería justamente que este icono pues sea visible para todos. Es de esa manera entonces que se llegó a hacer este icono sobre María como Madre de la Iglesia. Juan Pablo II estaba convencido que María realmente lo había protegido del atentado del 13 de mayo, y
y evidentemente ya el signo ahí recuerda a todos los peregrinos que estamos bajo la protección de María por deseo del propio mismo Señor Jesús, como lo vamos a estudiar en esta formación de este día. El 8 de diciembre de 1981, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, San Juan Pablo II, antes de recitar el Ángelus, bendijo la imagen mariana, signo de la protección celestial, tanto al Santo Padre como a la Iglesia y a todo peregrino que esté en la plaza de San Pedro. Además, otro detalle interesante, se encuentra en el pavimento de la plaza, justamente donde fue el atentado Juan Pablo II, hay una placa de mármol con el escudo de Juan Pablo II, donde se colocó en el lugar preciso donde fue alcanzado por la bala ese 13 de mayo de 1981. Entonces, si hoy vamos a hablar de María, Madre de la Iglesia, este detalle histórico me parece que es muy interesante. Quienes pueden observar videos en las misas de canonizaciones, en los diferentes momentos, audiencias del Papa Francisco, etcétera, se podrán dar cuenta de que en la parte superior derecha, en lo alto, está la imagen de Mater Ecclesiae, María Mater Ecclesiae, y ya sabemos entonces a qué nos referimos, entonces por qué es que está ahí y cuál fue el motivo de que Juan Pablo II, como un signo visible de María en toda esa gran plaza, se colocara a partir del atentado del 13 de mayo de 1981. Bueno, muy bien. Así es entonces como iniciamos el programa con este detalle, la imagen que nos acompaña en esta noche. Este lunes, después de Pentecostés, hemos celebrado a nivel litúrgico la memoria de María, Madre de la Iglesia. Yo nada más quisiera, antes de entrar en el tema teológico, recordarles que fue el año anterior que el Papa Francisco, por medio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Santos, el 11 de febrero del año pasado, que decretó que el lunes en adelante, el lunes después de Pentecostés, siempre se celebrara la memoria de María, Madre de la Iglesia. Es por esto que este lunes que hemos recién celebrado, la figura de María, Madre de la Iglesia, es la que ha brillado. En ese documento, en ese decreto de la Congregación para el Culto Divino, se decía que María es venerada por toda la Iglesia y sobre todo porque ella es la figura de la mujer que es madre de Cristo y que también es madre de la Iglesia. Ya San Agustín, San León Magno, de alguna manera hacían referencia a María con este título. Dice que María es madre de los miembros de Cristo porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia. Luego también dice que al decir que el nacimiento de la cabeza, que es Cristo, también y nace de María, también el resto del cuerpo nace de María, que es la Iglesia. María es entonces no solamente madre de Cristo, sino también madre de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El documento o el texto más bien bíblico donde hacemos referencia de dónde nace esta maternidad espiritual de María es sin lugar a dudas el texto de Juan 19:25, y es por eso que también a partir de ahí nuestro programa tiene este título: Aquí tienes a tu madre. Es el testamento del mismo Señor Jesús desde la cruz, donde María se encuentra al pie de la cruz con el discípulo amado, donde Jesús hace la entrega de la madre al discípulo y del discípulo a la madre. Juan 19:25. María entonces aceptó el testamento de amor de su Hijo y acogió a todos los hombres personificados en el discípulo amado como hijos para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa nodriza de la Iglesia. Así lo dice el documento de la Congregación para el Culto Divino. Nodriza de la Iglesia que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los discípulos como herederos de ese amor de su madre, confiándosela para que la recibieran con afecto filial.
lo que hemos celebrado el domingo. María, solícita guía de la iglesia naciente, inició la propia misión materna ya desde el cenáculo. Lo hemos contemplado este fin de semana en la vigilia de Pentecostés y propiamente en el domingo de Pentecostés. Ella orando con los apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo. Entonces, con este sentimiento de piedad cristiana, ha honrado a María en el curso de los siglos con diferentes títulos que de alguna manera son equivalentes a Mater Ecclesiae o a Madre de la Iglesia. María es madre de los discípulos, María es madre de los fieles, María es madre de los creyentes, María es madre de todos los que renacen en Cristo a través del bautismo y por lo tanto María es madre de la Iglesia. Muchos autores espirituales ya lo habían dicho así, sobre todo en el magisterio del Papa Benedicto XIV y de León XIII de una forma más clara. De todo esto entonces tenemos que poner la mirada en San Pablo VI, este gran Papa mariano, que le toca llevar adelante el Vaticano II. Ya lo hemos hablado en los programas iniciales el año pasado, pero hay un dato histórico muy importante. Resulta que en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, el documento conciliar sobre la Iglesia, Constitución Dogmática, el capítulo 8, ustedes lo saben muy bien, queridos hermanos, es dedicado a la Virgen María como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, o más bien, en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Es Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, en la conclusión de la tercera sesión del Vaticano II, cuando ya se aprueba la Lumen Gentium, que él declara a María, así oficialmente, como un deseo de su corazón. Pablo VI la llama Madre de la Iglesia y literalmente dice lo siguiente, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa. Y además estableció que desde ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Es lo que San Pablo VI dice el 21 de noviembre de 1964. Cuando nosotros estudiamos Mariología y entramos a los textos, sobre todo históricos, esta fecha del 21 de noviembre de 1964 es fundamental. Es una fecha que para un estudiante de Mariología es de memoria, que hay que aprendérsela, porque es cuando la Lumen Gentium ya es promulgada y el capítulo 8 de la Lumen Gentium es el que nos redimensiona la Mariología actual. Y luego lo otro que les decía es cuando Pablo VI nos está diciendo propiamente que en adelante llamemos a María como Madre de la Iglesia, Mater Ecclesiae. Es por eso entonces que ya posteriormente, ya diferentes libros litúrgicos, etcétera, comienzan a elaborarse a partir del título también de María como Madre de la Iglesia. Pero es el Papa Francisco que justamente el año pasado, 11 de febrero del año anterior, viendo esta importancia del sentido materno de la Iglesia, que pide y ordena que se inscriba en el calendario romano que el lunes después de Pentecostés sea celebrada cada año la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia. Por lo tanto, entonces, es que ya quienes han celebrado la Eucaristía, celebramos la Eucaristía el lunes recién pasado, después de Pentecostés, en todos los lugares, en todo el mundo se ha celebrado María, Madre de la Iglesia. Este decreto de la Congregación para el Culto Divino es muy importante, por eso es que no es que se celebran las cosas por hacerlas, sino que tiene su razón de ser, y por eso María, Madre de la Iglesia, es un título que ahora se recuerda con fuerza aún más, para que
a nivel litúrgico también sea celebrado. Vamos a ver algunos detalles, no vamos a ver absolutamente, no vamos a abarcar todo el tema, por supuesto, todo lo que podríamos hablar sobre María como Madre de la Iglesia, pero sí vamos a señalar algunos puntos que me parece que son sumamente importantes, que ustedes lo podamos todos tener muy presente, muy claro. Les decía que el primer texto conocido donde el título Mater Ecclesiae, es decir, Madre de la Iglesia, el primer documento donde explícitamente se habla de María como Madre de la Iglesia, lo tenemos a partir del siglo IX. Es un monje benedictino que en un comentario que hace sobre el Apocalipsis, un escrito antiguo, la llama a ella Mater Ecclesiae, en el latín, Madre de la Iglesia. Sería entonces hasta el siglo IX, aunque sabemos, y lo hemos estudiado acá también, en los diferentes padres de la Iglesia, hay referencias, aunque tal vez no explícitas, sobre este título, sobre la maternidad de María, que es Madre de la Iglesia. Les decía ahora, en el Magisterio de los Papas, la primera vez se encuentra en Benedicto XIV, es el que en 1748, el primer papa que explícitamente llama a María como Madre de la Iglesia, y luego tendríamos que hablar, por supuesto, de León XIII, que fue un papa muy mariano, a inicios del siglo XX, Juan XXIII de alguna manera, pero ha sido el Papa Pablo VI, que sí, de una forma explícita, es quien ha dado este título a María, Madre de la Iglesia. Lógicamente, Juan Pablo II, cuando decíamos en 1981, manda colocar o aprueba que se coloque este signo mariano que sea visible en la Plaza de San Pedro sobre María como Madre de la Iglesia, y ahora el Papa Francisco, el año pasado, donde él decreta la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia. Estos elementos son muy importantes a tenerlos presentes, y vamos a ver algunos fundamentos que avalan este título de María Mater Ecclesiae. ¿Por qué nosotros podemos decirle a María de esta manera? ¿Por qué la podemos llamar de esa manera como María Madre de la Iglesia? Los fundamentos que avalan este título son los siguientes. En un primer momento, llamamos a María Madre de la Iglesia porque ella es la colaboradora incondicional, universal de Cristo en la obra de la reconciliación. Es el Vaticano II que de forma muy categórica nos dice: María está totalmente, íntimamente, con un lazo indisoluble, unida a la obra de la salvación, a la obra de la redención de su propio Hijo Jesucristo. Es el mismo Vaticano II. Por esa colaboración, es por eso entonces, primer fundamento, que María se convierte en Madre de la Iglesia. Primer elemento. Segundo elemento a tomar en cuenta: María es Madre de la Iglesia porque ella ha estado cerca, su influjo materno en la formación de la Iglesia, y ella como perteneciente a la Iglesia, perseverando en la oración con los apóstoles, es por eso que también recibe este título. Lo hemos visto en esta celebración de Pentecostés. La Madre de Jesús estaba ahí con los apóstoles, no porque María aún no hubiese recibido el Espíritu Santo, al contrario, justamente porque ya en María ella ya estaba plenificada de la gracia del Espíritu Santo, es que a lo interno, al centro de la comunidad apostólica, es entonces como ella se convierte, lo decíamos ahora al inicio del programa, en memoria de su propio Hijo en medio de los apóstoles. Lo que ya en María sucedió desde su concepción inmaculada, desde la encarnación, toda su discipulado a lo largo del ministerio público de su Hijo, la fortaleza que tuvo para estar al pie de la cruz, la mujer creyente en la resurrección de su Hijo, pues entonces María, al centro de la comunidad eclesial apostólica, ella como testimonio vivo de todo lo que Jesús prometía, es por eso que se coloca por su influjo materno
como madre de la iglesia. Evidentemente, el texto, como ya lo vamos a mencionar, base para decir que María es madre de la iglesia, evidentemente es el texto de Juan 19:25, aquí tienes a tu madre. Son las palabras del mismo Señor Jesús a el discípulo amado, y en el discípulo amado a cada uno de los creyentes en el Señor. Testimonios importantes entonces que la misma Sagrada Escritura nos pueden ofrecer. Sin lugar a dudas, María, que en el consentimiento dado en Nazaret, es decir, cuando se le propone a María ser parte del plan de la salvación, María ser la madre de Jesús, ese consentimiento, ese sí de María, evidentemente hace en ella el inicio, ¿no?, de esa maternidad, la maternidad divina y por supuesto la maternidad espiritual con todos los creyentes en su Hijo. Benedicto XVI lo dice de una forma muy clara: si María es la madre de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, pues entonces también es madre del resto del cuerpo, que son todos los bautizados. La maternidad se amplía en María. Recibe esta nueva anunciación desde la cruz y se confirma en Pentecostés con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles por primera vez, según el texto de Lucas, por primera vez, y María recibe un influjo particular en este momento de Pentecostés, no porque ella no tuviera el Espíritu, sino porque es el Espíritu ahora que le impulsa a cumplir una nueva misión entonces en la vida de la iglesia que apenas iniciaba. Por eso la llamamos, y más en los tiempos que vivimos, la llamamos Madre de la Iglesia. Otro texto bíblico donde podemos fundamentar entonces esta maternidad de María es el texto de Lucas 2:34, la presentación del niño en el templo. Las palabras del anciano Simeón, que anuncian la unidad de destino del Hijo y de la Madre, confirman el influjo maternal de María en la obra de salvación. Este niño será puesto como una bandera discutida, y a ti te traspasará una espada en tu corazón. Ya esto era un testimonio de la maternidad de María, no solamente con respecto a Jesús, sino la maternidad que se iba a ampliar como testimonio para la comunidad eclesial. Otro texto, el tercero, Juan 2:1-11, la intervención de María en las bodas de Caná. Es un relato fundamental, la importancia, el influjo de María en el nacimiento de la fe de los primeros discípulos. Recuerden que el milagro de las bodas de Caná, sobre todo, al final del texto de Juan dice: esto sucedió en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeran en él. La colaboración de María en este milagro, primer milagro de Jesús, tal cual como San Juan nos lo presenta, definitivamente ya da referencia de María colaborando en el nacimiento de la fe de los primeros discípulos del Señor. Luego también las palabras dirigidas por Jesús a María estando en la cruz, que este es el texto base. Cuando nosotros hablemos de Madre de la Iglesia, el texto base 19:25, Juan 19:25, estando María al pie de la cruz, Jesús consagra como verdadera madre de los discípulos a su propia madre. Es por eso entonces que es una nueva maternidad que comienza a suceder entonces en María. Y lógicamente Hechos 1:14, texto que para este fin de semana anterior hemos escuchado. El Espíritu Santo, con quien colabora María en la formación de la humanidad de Cristo, actuó integralmente con ella en los momentos de la formación de la comunidad eclesial. Esta es la razón fundamental que nos permite llamar a María Madre de la Iglesia, porque unida al Espíritu Santo
ha ejercido un verdadero influjo en su misma formación. Por eso es importante. Y es una maternidad, queridos hermanos, que nos escuchan y nos ven, que continúa en la vida de la iglesia. Hay una garantía de esa protección que la iglesia tiene de la misma Madre de Jesús. Si la misma Madre de Jesús supo y tuvo la misión de cuidar al mismo Dios hecho hombre, pues imagínense también que la misma misión que ella hace con cada uno de nosotros. ¿Por qué es que peregrinamos a los santuarios marianos? ¿Por qué es que peregrinamos a una iglesia dedicada a María? ¿Por qué es que peregrinamos y ya dentro de poco tiempo vamos a peregrinar al Santuario Nacional de la Basílica en Cartago? ¿Por qué? Porque la certeza de que tenemos una madre que siempre cuida de sus hijos. Las apariciones marianas, sobre todo las apariciones marianas modernas, hablamos de Fátima, por ejemplo. ¿Por qué María llama tanto a la conversión? ¿Por qué María llama que vuelvan a los caminos de su hijo? Esa es la misión maternal de María. Las apariciones marianas, aunque son revelaciones privadas, no estamos hablando estrictamente de una revelación pública en el sentido de la doctrina propiamente, como la Sagrada Escritura, la tradición, sino una revelación privada, que cuando la iglesia dice no hay problema en este acontecimiento privado, porque refuerza ya la revelación que es Jesucristo, la función maternal de María, podríamos decir que de esa manera sigue cumpliendo la misión de madre, de protectora, de aquella que se convierte en madre de todos los creyentes en su Hijo Jesús. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, y esa maternidad se sigue reflejando sobre todo cuando el Papa Pío XII nos habla de María como reina. María es coronada. Recuerden que después del acontecimiento del dogma de la Asunción de María al cielo, el Papa Pío XII la llama también a María como reina. María, reina de todo lo creado, claro, porque es que el creador es el Señor, es Dios, y ella la madre de Dios, y la corona como reina de todo lo creado, porque es puesta entonces como el modelo para la iglesia de todo lo que nosotros también podemos o debemos llegar a alcanzar. En María todo ya se ha cumplido. Es la única de nuestra raza que ya con su cuerpo y con su alma glorificada está a la derecha de su Hijo Jesús, coronada. Es lo que va a suceder con nosotros. Pero en este peregrinar, aquella que ya lo alcanzó, que es María, camina entonces con cada uno de nosotros. Por eso esa maternidad de María es sumamente importante. María, desde el cumplimiento con su voluntad de las palabras del ángel, diciendo sí al Señor para ser la madre de Jesús, esa misión de María, como lo dice el Vaticano II, María no ha dejado la misión salvadora. Su intercesión es múltiple, obteniéndonos los dones de la salvación eterna. En ella encontramos refugio en los peligros, en las ansiedades y en las dificultades, mientras peregrinamos hacia el cielo. María nos acompaña durante todo este caminar. María ama a todos los miembros de la iglesia, intercede por ellos para que sean capaces de responder con toda generosidad y coherencia a las exigencias de la propia vocación. Y como toda madre auténtica, ama a cada uno en la singularidad de su vocación, a cada uno, a los consagrados, a las consagradas, a los religiosos, a los sacerdotes, a los solteros, a los esposos, a las familias. Es que la misión de María se extiende a todos sus hijos, y aquellos que aún fuera del ambiente eclesial se sienten lejos.
María sigue siendo madre, aunque de una forma particular. Seguirá siendo madre porque es una madre amorosa, es una madre llena de misericordia. María ama a cada uno de una forma personalizada y de una forma integral. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Ella es madre, madre de la iglesia. María es aquella que procura la unidad del cuerpo de su Hijo. Por eso, de alguna manera, quienes se encuentran fuera de la comunidad eclesial, la llamamos hoy madre de la iglesia. Hablamos de los bautizados. Aquellos que están fuera de la iglesia, María sigue siendo la madre que acompaña de alguna manera en los misterios de Dios. Como lo dice el mismo Vaticano II, Dios tiene caminos que tal vez nosotros ni siquiera conocemos, aunque la iglesia es el signo visible de la salvación que el Señor quiere otorgar a todos. Como eso sí, el Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica lo tiene muchísimo más que claro. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. El título Madre de la Iglesia orienta hacia el aspecto eclesial y comunitario de la vocación cristiana. María es madre espiritual de todos los hombres en general y de todos los cristianos en particular, en cuanto forma una comunidad. La maternidad espiritual de María debe referirse, mucha atención, en un primer término, a la comunidad eclesial en cuanto tal. Esa maternidad alcanza a cada bautizado en su condición de ser miembro del cuerpo de Cristo, del que todo bautizado forma parte. De ahí que el título, Madre de la Iglesia, oriente a la espiritualidad mariana desde la raíz misma de esa vocación que tiene una esencial dimensión comunitaria. María es madre en la iglesia, es madre de la iglesia y es madre por la iglesia. Es decir, nos ayuda, y esto debe hacernos descubrir y profundizar y vivir la dimensión comunitaria y social de todos los cristianos. El universalismo de la maternidad mariana permite llamar a María entonces madre de todos los hombres. La maternidad de María no tiene solamente una dimensión eclesial, y aquí yo respondo algunas preguntas que en el Facebook de Radio Fides nos estaban haciendo. La maternidad de María no solamente tiene una misión eclesial, mención eclesial, se extiende más allá de los límites de la iglesia a todo el género humano, universalizado como está su amor al particular, es decir, desde su condición de asunta al cielo, del amor reconciliador de Cristo, es universal en el tiempo y en el espacio. Hay que afirmar entonces que María no solamente es madre de la iglesia, sino que también es madre de toda la humanidad. Allí donde la iglesia trasciende, rompe fronteras y se abre a todos los hombres. Lógicamente, el título que esta noche hemos estado estudiando nos lleva a entender y a comprender esta dimensión eclesial de la maternidad de María. Es un misterio. ¿Cómo nosotros podríamos explicar, por ejemplo, una maternidad tal vez con hermanos, por ejemplo, los musulmanes? Es un misterio, porque cuando nosotros estudiamos a María, por ejemplo, en el Islam, hay una materia que se llama así, María en el Islam, y que tal vez a lo largo de nuestros programas podríamos estudiar. Es interesante ver, por ejemplo, cómo el Corán menciona en muchas ocasiones la figura de María, la madre de Jesús, y el respeto profundísimo que tienen a María. Curiosamente, por ejemplo, santuarios muy grandes, pensamos Fátima, Lourdes, no es de extrañar que uno encuentre dentro de los grupos de peregrinos a musulmanes. Es un misterio que nosotros tal vez nos podemos quedar muy cortos, y que en el misterio de Dios es donde nosotros podemos tal vez comprender de alguna manera lo que Dios hace en la vida de la iglesia, hace en el mundo entero, porque María
no hace acepción de personas, es madre. Pero obviamente un amor tiene que ser correspondido. Nosotros, como miembros de la iglesia, sobre todo, démosla a conocer. Estamos llamados a anunciar la buena noticia de Jesús, la buena nueva de Jesús, y ustedes y yo sabemos que nosotros no podemos desligar a Jesús de su madre, ni a su madre de Jesús. Esto es importante entonces que lo tengamos presente. El tema de esta oportunidad, de esta formación, pues ha sido María Madre de la Iglesia, y que nos hemos basado justamente en este icono de Mater Ecclesiae. Yo no sé si tenemos otra imagen, Billy, tal vez a ver cómo la podemos ver ya más amplia. Gracias, quienes nos siguen a través del Facebook y a través de la televisión. Igual tenemos el icono o el mosaico de Mater Ecclesiae. Ahora sí se ve más claro en el contexto en los palacios apostólicos allá en la Ciudad del Vaticano. Pues esta es una imagen desde la Plaza de San Pedro. Si se tiene la fachada de la Basílica de San Pedro, justamente a mano derecha, ahí se encuentra este mosaico de María, protectora de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia. Y también interesante, está al lado derecho, porque en ese sector, pero obviamente ya dentro de la plaza, al lado derecho de la plaza, es cuando se tuvo, o fue donde se tuvo, el atentado de Juan Pablo II, 13 de mayo de 1981. Ya hoy hemos aprendido cómo fue que nació la construcción o el porqué de este mosaico de la Mater Ecclesiae. Como Juan Pablo II, 8 de diciembre de 81, lo bendice, y hasta el día de hoy sigue siendo entonces un referente para todos los que peregrinan, para todos aquellos que a lo largo de sus visitas a Roma, su peregrinación a Roma, pueden ver de una forma muy clara la presencia de María en esa plaza de San Pedro. Juan Pablo II, al inicio del programa decía, ¿cómo es posible que dentro de todas las imágenes de santos que están no tenemos a la Madre de Jesús? Y es por eso que en 1981 aparece Mater Ecclesiae en la Basílica de San Pedro, en Roma. Ahí es entonces donde todos los peregrinos, quien se encuentra ahí, siente amparado por la protección de la Santísima Virgen María. Y en la noche siempre aparece iluminado. Ahí tenemos de más cerca la imagen entonces de Mater Ecclesiae, y como María que sostiene a Jesús, Jesús que bendice con su mano derecha a quien está viendo. Y es un icono donde justamente también, como ya lo hemos estudiado en el mes de mayo, se recuerdan, la Audilitría, la que señala el camino. Bueno, muy bien, vamos entonces a hacer el cierre de nuestro programa de formación de esta noche, o de esta oportunidad, y quienes nos han seguido también a través de la televisión, pues agradecerles a cada uno de ustedes, y por supuesto invitarles a que nos sigan en el perfil de Facebook de nuestro programa. Aquí tienes a tu madre en el Facebook, así como suena, aquí tienes a tu madre. Tenemos todos los programas que hemos llevado adelante, y por supuesto información extra de los diferentes temas que nosotros tenemos. Vamos a terminar con una oración a María, justamente bajo la advocación de Mater Ecclesiae. María, tus hijos llenos de gozo, te proclamamos por siempre bienaventurada. Tú aceptaste gozosa la invitación del Padre para ser la madre de su Hijo. Con ello nos invitas a descubrir la alegría del amor y la obediencia a Dios. Tú que acompañaste hasta la cruz a tu Hijo, danos fortaleza ante el dolor y grandeza de corazón para amar a quienes nos ofenden. Tú, al unirte a la oración de los discípulos esperando el Espíritu Santo, te convertiste en modelo de la Iglesia orante y misionera. Desde tu asunción a los cielos, proteges los pasos de quienes peregrinan. Guíanos en la búsqueda de la justicia,
la paz y la fraternidad. María, gracias por tenerte como Madre de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad.